asistencia el Día de la Familia, el próximo culto, domingo por la mañana, vamos a estar un poco vacíos, pero qué bendición es ver la perseverancia del pueblo de Dios. Amén. Bien, vamos a abrir las Escrituras. Vamos a abrir las Escrituras al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 3 y versículo número 8. 3, 8. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo número 8. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Buen Dios y Padre eterno, estamos muy agradecidos, Señor, de ver a nuestros hermanos, que tú les permites un año más de vida. Gracias, porque muchos de ellos tienen temor de no llegar al siguiente, pero qué bendición es cuando podemos confiar en ti, Señor. También, bendito Dios, queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra, que nos la enseñes, y que aquello que está deforme en nosotros pueda ser restaurado, Señor. Por favor, bendito Dios, bendícenos por medio de esta palabra, y bendice a todos aquellos que están interesados en esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, te lo agradecemos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Los líderes, especialmente los líderes judíos y también el pueblo, estaban confiando en una falsa esperanza. El hecho de ser descendientes de Abraham principalmente. Y segundo, el confiar en los ritos y las ceremonias que ellos tenían como religión judía. Pero aquí el enfoque va más hacia esa confianza falsa que ellos tenían en que eran hijos de Abraham. Entonces, el tema para esta mañana es religión, la falsa esperanza. Todo aquel que tiene una religión en su vida es una falsa esperanza. Es bien duro tener que decirlo, pero es una verdad. Y yo creo que el Señor dejó su palabra para que nosotros la conociésemos. Dice el Señor: conoceréis la verdad, y si tú quieres, verdad, aquí es palabra mía, seréis libres. Porque ¿cuántos tienen la verdad y la desprecian? ¿Cuántos tienen la verdad y la menosprecian? ¿Cuántos tienen la verdad y no les interesa, no les importa? Porque fue exactamente lo que pasó en los tiempos del Señor Jesús con los líderes y con el resto del pueblo, prácticamente la mayoría de ellos, casi todos. Pues cuando el Señor ascendió, no habían más de 500 personas en total, después de 3 años o 3 años y medio de trabajo del Señor. Imagínense, 3 años y medio, 500 personas como máximo. El príncipe de los pastores, el maestro de los maestros, Dios encarnado. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquellos que consideramos que nos atrevemos a predicar una verdad, debemos de descansar de que Dios mismo, cuando se hizo hombre para salvar a la humanidad, los que creyeron en Él en 3 años y medio fueron únicamente, podríamos decir, 500 personas, que son los que estaban en su ascensión. Entonces, esto debe de traernos paz en el hecho de que vamos a enseñar una verdad. Fíjese que nosotros nunca hemos dicho que tenemos la verdad, sino que predicamos una verdad, y es Cristo y su palabra. Entonces, vamos a confiar y a descansar en eso. Y que no nos interese si las personas nos creen o no nos creen, reciben o no reciben la verdad.
Ese es un problema personal. Usted y yo debemos de aprender que debemos de correr y escapar por nuestra vida. Al hombre se le hace difícil cambiar verdaderamente de vida. Y este es uno de los puntos bien principales en la vida de aquellos que tuvieron el privilegio de tener al Señor. También el privilegio de poder tener antes de Él la ley de Él. Y es porque se le hace muy difícil al hombre cambiar de vida. Y esto es lo que estaba pasando en los tiempos también del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo ellos pudieron evitar el cambiar de vida? ¿Qué es lo que el hombre hace para evitar cambiar de vida? Y esto es bien importante. ¿Qué es lo que el hombre hace? ¿Qué es lo que el hombre ha creado para no cambiar verdaderamente de vida? Recurre a la religión. El hombre que no quiere cambiar de vida recurre a la religión. La persona que no quiere cambiar de vida recurre a los ritos y recurre a las ceremonias. Es una verdad. Que la recibamos o no la recibamos, esa es una verdad. Porque toda la Escritura está basada prácticamente en enseñar esa verdad. Y eso lo encontramos, no lo dice literalmente, pero cuando usted comienza a tener ese conocimiento amplio de la Escritura, usted se va a dar cuenta que la religión comenzó allá en el huerto del Edén. Y usted sabe quién fue el artífice para que el hombre llegara a eso. Y llegó a esconderse tras los árboles. Y qué tremendo, porque los árboles no lo podían cubrir, pues no pudieron huir de Dios, no pudieron, los árboles no pudieron cubrirlos de Dios, no pudo corregir ni tapar su desnudez, no pudo detener la muerte que ya había entrado en ellos. Y esa es la verdad de la religión hasta este día. La religión no puede hacer absolutamente nada por uno. Uno está ocupando, como Adán y Eva ocuparon esos árboles para tapar, para huir de Dios. Y eso es lo que hace la religión. Hacernos creer que estamos bien, pero no estamos bien. Hacernos creer que estamos cubiertos, pero no estamos cubiertos. Prueba de ello es, solo pensemos, si usted ha tenido un nuevo nacimiento, solo piense, ¿qué fue lo que, no importa cómo se llame, qué fue? Porque quiero decirle algo, hay evangélicos que tienen el evangelio como religión. Porque ellos no cambian, porque ellos no son diferentes, porque ellos no han cambiado de vida. No es lo mismo no cambiar de vida que tener áreas que son una batalla espantosa para el alma del creyente. Eso no lo vamos a tocar, eso no es. No. Estamos hablando de aquellos que están en el evangelio, pero no son nada, ni cambian en nada, ni les interesa. Entonces, nosotros podemos decir, aquellos que consideramos que estamos convertidos a Cristo, podemos decir si realmente la religión puede hacer algo en la vida del hombre. ¿Qué hizo en usted la religión? ¿De qué lo preservó la religión? Y hay miles de religiones. Es tremendo. ¿Qué fue lo que hizo la religión? Solo uno lo puede decir. No tengo que recurrir a lo que los demás dicen. No puedo recurrir a lo que los demás hacen. No puedo recurrir a lo que los demás creen. Soy yo el que tengo que decir qué hizo la religión por mí. ¿Qué hace la religión por mí? Porque si yo soy evangélico y para mí la iglesia evangélica es una religión para mí porque me estoy cubriendo, me estoy tapando, porque me estoy recurriendo a ritos y a ceremonias evangélicas, que estas solo son una forma, una manera de adorar al Señor, de crecer espiritualmente, pero que en el fondo traen una restauración. Esta restauración no llega porque yo solamente estoy ocupándola como el árbol que ocupó Adán en el huerto. Me escondo bajo una sombra.
Y así vemos muchos evangélicos. Cuando decimos evangélico, hacemos por querer hacer una diferencia en qué sentido. ¿En que creemos en Cristo? No, si también los demonios creen y tiemblan ante su palabra. Y nosotros los evangélicos ni a su palabra temblamos muchas veces. Entonces, ¿en qué sentido lo digo el evangélico? En que supuestamente el evangélico vive el evangelio, trata de vivir el evangelio, se somete a la palabra de Dios. Se cree que porque tuvo un verdadero arrepentimiento y tiene una nueva vida, un nuevo caminar. Solo eso, para eso se ocupa. No es que la palabra evangélico me salve y me cambie y me haga mejor que los demás. Entonces, quiero que leamos el versículo número 7, ahora sí, me lo ponen el versículo número 7. Aquí está hablando Juan el Bautista, se está dirigiendo a las multitudes, y dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿A qué salían las multitudes? ¿Y por qué fue tan duro? Si a bautizarse, él estaba predicando un evangelio de arrepentimiento, y él llamaba al arrepentimiento y llamaban a que se bautizaran. Entonces vienen las multitudes a bautizarse, ¿y por qué las regaña? ¿Y por qué les dice semejantes cosas? Algo pasaba ahí entonces. Es como que usted venga al culto y que, imagínense, en la predicación, que nunca es así, lo regañen. Le digan generación de víbora. Como un hermano predicando se le salió a decirles culebras de víboras. No sé si fue cierto, pero un chiste bayunco que siempre ocupábamos para hacerle burla. Pero imagínese que usted venga a un gran esfuerzo y que lo vengan a decir que usted es un mundano. Y que le vengan a decir que usted es un adúltero, que usted es un fornicario, que usted es un ladrón, que usted es un sinvergüenza, que somos unos mentirosos. Qué difícil, ¿verdad? Y no para eso estaba llamando a las multitudes. Entonces, mire qué tremendo lo que dice. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Debería estar contento Juan de que vienen a oírlo y a bautizarse por él. Pero ¿por qué cuando el Señor apareció le dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado, tú vienes a mí cuando yo debo de ir a ti? Entonces, ¿qué diferencia había entre esa gente y el Señor? Tremendo, ¿verdad? Es que el Señor, si tiene misericordia de nosotros, nos va a decir lo que nosotros en nuestro corazón, sin mencionar nuestros nombres, hay. Y nos va a decir si verdaderamente estamos en sus caminos o no estamos en sus caminos. Hemos ocupado el Evangelio para una religión más. Entonces, estos venían del judaísmo y venían al Señor, al bautismo de Juan, al bautismo de Juan, como ellos vivían y hacían en la religión judía. Para ellos era otro rito más, sin ningún efecto. No iba a operar ningún cambio. ¿Por qué? Porque el cambio comienza en el inicio, cuando ellos tenían que tomar la decisión de ir al Jordán y bautizarse. El verdadero cambio comenzaba en el corazón, no en el río. El nombre del río únicamente demostraba lo que había que haber en el corazón de ellos antes de descender. Humillación. O sea, verdadero arrepentimiento. Por eso, y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, les dice a ellos: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a cubrirse detrás de un árbol?
¿Quién les enseñó a cubrirse detrás de un rito, detrás de una ceremonia, detrás de una comunidad cristiana, detrás de una iglesia, detrás de un dogma, detrás de una doctrina, detrás de una conveniencia? Porque para eso somos listos. Vamos a buscar lo que nos conviene. ¿Por qué cree que somos bien pocos en este ministerio durante 23 años? Porque la gente no le gusta. Si le gustara se quedara, como a ustedes, pero yo. Entonces andan buscando dónde sentirse bien, dónde no los incomoden. Entonces lo que andan buscando no es un cambio de vida. Andan buscando un buen árbol. El árbol es mudo. El árbol no tiene dedo índice. El árbol no tiene oídos. El árbol no tiene boca. El árbol no tiene ojos. El árbol no puede oler. El árbol no puede sentir como el humano. Entonces voy a hacer de mi árbol o de un árbol mi religión. Y más adelante del árbol hicieron un ídolo. Y es por eso que tenemos el Salmo 115, que en muchas Biblias lo han quitado. Vaya a su casa y lea el Salmo 115 y se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo es una verdad. Bien. Está difícil esto, ¿verdad? Es una verdad. Entonces, para evitarlo, recurre a la religión, el hombre. Ritos y ceremonias sagradas. Se pone bajo la protección de una comunidad, bajo la protección de una iglesia que pasa por santa, difiriendo la conversión para más tarde. Y esto le va a pasar igual que el sope. Mañana hago mi casa. No, mañana voy a cambiar. No, mañana voy a dejar. No, mañana en adelante yo sí algún día. No, tenga paciencia, papá. No, mire, mamá. Algún día, yo sé. Estamos bajo la sombra sagrada. A todas estas posibilidades cierra Juan la puerta. Por eso el tema, religión, la falsa esperanza. Y qué tremendo que, si usted nota, es bien raro oír que se predique sobre la religión. No queremos comprometernos con nadie ni querer problemas con nadie. Es una verdad, estoy de acuerdo, yo tampoco quiero problemas. Pero donde predicamos el Evangelio, donde se reúne el pueblo de Dios, donde creemos que es el verdadero pueblo de Dios, por el hecho de que buscan la verdad, por eso, entonces no podemos callar de enseñar lo que hemos visto y oído. Así dijeron los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Hemos visto y hemos oído. Experiencia personal, no lo que dicen, que dijeron o vieron. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso nosotros somos los mejores maestros para nuestros hijos cuando le decimos, hijo, de esto jamás vaya a aceptar, aquí jamás vaya a llegar, porque ya lo vivimos nosotros. Entonces, usted es el único que puede decir si realmente está en los caminos del Señor. ¿Por qué? Si esto ha operado un cambio en usted o en nosotros. Muchos no nos convertimos. Entonces, ahí es donde cabe la palabra que somos hijos de desobediencia. Esto es generación de víboras. Hijos de desobediencia. Somos hijos del padre de la mentira. Oímos al padre de la mentira. Oímos al padre de la desobediencia. Y es por eso que el apóstol Juan
habla en su evangelio de las cosas que el Señor dijo y también habla en sus epístolas del padre de mentira. Entonces vemos que la gente se dirigía hacia él, querían bautizarse en el Jordán. ¿Estaban haciendo lo que era correcto? Sí, porque ellos tenían que ir donde Juan, oír la predicación de Juan, descender al Jordán, que también significa descender, lo mismo humillación, descender al Jordán. Entonces, imagínense, a ellos les dirige esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos querían bautizarse en el Jordán y se bautizaban. ¡Qué tremendo! Y se bautizaban. Esto es como invitar a la gente que venga a la iglesia a oír la palabra y la gente venga a oír la palabra, pero que el Señor pueda ver el corazón. No es que Juan los veía, no es que nosotros los predicadores vemos el corazón. Nosotros no podemos ver su intimidad, no podemos ver su corazón, no podemos saber sus pensamientos, pero Dios sí. Y esto es lo sobrenatural, cuando Dios habla a nuestra vida, cuando el que está hablando es un hombre, entonces es un parlante únicamente. Porque ¿qué puede ser el hombre para decirle a usted lo que es? No tiene una capacidad para eso, no fue diseñado para eso. Pero Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bendición si usted siente que la palabra lo atraviesa como lo atraviesa uno. Se bautizaban, pero esto solamente no lo es todo. Venir a la iglesia no lo es todo. Oír la palabra no lo es todo. Diezmar no lo es todo. Ofrendar no lo es todo. Usted puede decir, yo ya me bauticé, no lo es todo. Usted puede bautizarse y ser el mismo. Como muchos nos hemos bautizado y no cambiamos. Y no damos frutos verdaderos de arrepentimiento. Algunos tenemos 10 años de estar en el Señor y somos mal hablados. No nos da pena decir malas palabras. Algunos tenemos 10 años de estar en el Señor y no dejamos de repetir chistes rojos y feos. Tenemos 10 años de estar en el Señor y podemos estar en lugares donde están hablando perversidades y no nos afecta. Y podemos participar con nuestra familia y no es ningún problema. Ellos saben que no somos nada. Y cuando damos la vuelta, mira el hermanito lo que dijo. Hablando del propio hijo, hablando del propio papá, hablando de la propia madre, o hablando de la propia nuera, o hablando del propio nieto. Mire el hermanito. Santo, pero se echa los tragos. Y así podría decir una infinidad de cosas. No para ahí el asunto, le estaba diciendo Juan. Con bautizarse no para ahí, porque quiero ser bien claro. El 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Imagínense. O sea que solo es de bautizarse ya estuvo. No, no es suficiente, no para ahí la vida en Cristo. La vida nueva ahí comienza únicamente, pero no lo es todo. Muchos se bautizaban, pero nada de pensar en cambiar la vida. ¿Cuántos nos congregamos y no pensamos en cambiar la vida? Ya tenemos 6 meses, tenemos 1 año, tenemos 2 años, tenemos 3 años, tenemos 5 años, tenemos 10 años, pero no hemos pensado en cambiar nuestra vida. Somos exactamente los mismos, no ha habido ningún cambio. Entonces, ¿qué somos? Somos una generación de desobediencia. Note que no dije de víboras. La víbora representa a Satanás. Somos hijos de desobediencia. Otros que ni a eso llegaban. Eran curiosos, burlones. Otros llegaban ahí como los líderes para amedrentar a aquellos que
verdaderamente querían cambiar. Aquellos que estaban conscientes de que la religión judía no había hecho ningún efecto en ellos. Y llegaban por temor, así como los padres del que se le hizo los ojos, el Señor, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, que los padres por temor a los líderes tuvieron que decir, edad tiene, pregúntenle a él. Pero no era porque ellos no pudieron decir, sino por temor a que también ellos no fueran echados de la sinagoga. Se escudaron en decir, edad tiene, pregúntenle a él. ¿Por qué no dijeron, sí, es nuestro hijo, nació ciego? Somos testigos de que no tenía ojos. No pudieron decir eso. No podemos decir, es cierto, mi hijo era un malvado, pero ya ha cambiado, mi hijo era un borracho, ya no lo es, mi hijo un drogadicto, ya no lo es, mi hijo un mujeriego, ya no lo es, mi hijo era un malcriado, ya no lo es. No pudieron decir eso por temor. Cuando el milagro hecho por Jesús hubiera bastado para que también ellos dijeran, de eso queremos nosotros. Eso quisiera yo, que se me abran los ojos. Cosa buena es el bautismo, pero debe de inducir a reformar la vida. Ese es el principio, como el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6 y versículo 2 lo dice muy claramente. El 3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero seguían vivos. Entonces, ¿a cuál muerte se está refiriendo el apóstol? Si literalmente el bautismo no nos mata, verdaderamente no morimos en lo físico, y entonces ¿a qué se está refiriendo? A la vida de la persona. El bautismo es estar consciente de enterrar. Óigame, si usted no lo hace con ese sentir, usted nunca se bautizó. Por eso acepto y entiendo a las personas que se han bautizado, que tienen años de estar en el Evangelio y vienen al oír una enseñanza del bautismo y darse cuenta de que ellos no han hecho absolutamente nada con lo que practicaron, con el rito, con la ceremonia que realizaron. Entonces, hermano, mire, qué tremendo. Entonces yo puedo volver a aceptar a Cristo, entonces yo puedo volverme a bautizar después de haberlo aceptado de todo corazón. Sí, bien puedes. Hermano, yo necesito aceptar de nuevo a Cristo. Hermano, yo necesito volverme a bautizar. Y ahí viene la intervención del ministro. Sí, ¿por qué te quieres volver a aceptar a Cristo? ¿Y por qué quieres volver? Es que mire, yo me siento mal. Yo siento que no vivo una vida verdadera en Cristo. No necesitas realmente aceptar de nuevo a Cristo. Quizás no necesitas verdaderamente volverte a bautizar, porque si no lo hubieras hecho de corazón no te sintieras como un perro. Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a sentir que no somos dignos ni merecedores ni tenemos una vida agradable a Dios. El que no es convertido no siente nada. No, lo que debes de hacer es tomar una buena decisión. Sin embargo, si tú consideras que es necesario volver a aceptar al Señor, hazlo. Y si quieres volverte a bautizar, bautízate. Para eso estamos. Pero en el corazón podemos sentir de que tú realmente te has arrepentido. El que tenga oídos, hermano. La palabra formula normas conocidas, fáciles de entender. El Evangelio no es difícil entenderlo, es fácil comprenderlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Practicarlo, vivirlo. Eso es lo difícil, pero es difícil de reducir a la práctica. Entonces el Evangelio es fácil de entender. El Evangelio es solo darle la media vuelta a tu vida
es tan entendible, es tan comprensible. Hacerlo es lo difícil. Esto solo se puede lograr con una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, un verdadero bautismo. Amén. El versículo, volvamos a Lucas, de nuevo atrás, a Lucas, capítulo número 3. Sí, hermano, a la misión cristiana Judá vino. No se ha equivocado. Por eso, el versículo 3, oh generación de víboras, parte final. ¿Quién, pregunta, mire, quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Significa que nadie puede escapar a la sentencia de condenación. Nadie puede escapar a la sentencia de condenación. Solo hay una forma para poder escapar, de lo contrario no hay forma. Ser justo sin haber cambios radicales en nosotros, no se escapa. Podemos decir que somos justos, podemos decir que somos creyentes, podemos decir que somos cristianos, pero si no es realidad en nosotros, no escapamos de la condenación. Es como también ser hijo de las tinieblas y solo mirar el camino de la luz. No es suficiente tampoco. De nada sirve que seamos hijos de las tinieblas y veamos el camino de la luz, que podamos ver la palabra, y si esta no opera en nosotros, no escapamos tampoco nosotros de esa condenación. Ellos, los judíos y más, los líderes religiosos, fiándose de su descendencia con las promesas de Dios para Abraham. ¿Y qué es lo que ellos pensaban? Un incircunciso no va al infierno. Ellos pensaban así. Al revés, un incircunciso va al infierno. Ellos no eran incircuncisos. Ellos habían sido circuncidados. Ellos eran hijos de Abraham. Y por lo tanto, no importando lo demás, aunque ellos fueran pecadores, aunque ellos fueran incrédulos, aunque ellos fueran rebeldes contra los mandamientos de Dios, se les dará el reino eterno, según ellos. Solamente porque eran circuncidados, solamente porque eran bautizados, podríamos decir, que es la circuncisión que habla el apóstol, que debe haber en el corazón nuestro cuando nos bautizamos. Entonces decimos nosotros, no, el inconverso se va al infierno. Nosotros no, nosotros hemos aceptado a Cristo. Nosotros tenemos la palabra. No, no es suficiente tener la palabra, no es suficiente haberse bautizado, porque eso cualquiera lo puede hacer. Y no por eso es convertido. ¿Por qué pensaban así ellos? Porque tenían a Abraham por padre. Pero mire qué tremendo, más adelante el Señor en este mismo evangelio, y quiero que me acompañe al capítulo 16, y aquí no está hablando de judíos no judíos, está hablando solo con judíos, por la plática, por la creencia de ambos. Y no es ser pobre el que lo va a la salvación, ni ser rico lo va a condenar. Eso lo estoy aclarando para una correcta interpretación de esta porción. Mire lo que dice, o lea conmigo el versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Usted ya sabe toda la historia, no lo vamos a leer. Versículo 23. Y en el Hades, o sea, después que los dos murieron, y en el Hades alzó sus ojos, el rico, mire, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 29.
Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque el rico tenía hermanos y quería, su súplica era que Abraham enviara a alguien. Y Abraham dice que ahí tienen a Moisés y a los profetas. Ahí tienen a los predicadores y a la palabra, a ellos, óiganlos, ellos no hablarán de ellos, hablarán una verdad. Y mire qué tremendo lo que termina el 31, mas Abraham le dijo, porque el 30, entonces él dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, oiga, si alguno fuera de entre ellos, de los, ¿cómo es ese? Lo repito, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, oiga, hablando de una forma sobrenatural, de alguien que venga de la muerte y que diga, sí existe el infierno, sí existe el cielo, aunque se levante uno de entre los muertos, no le van a creer, no se van a arrepentir, porque el problema no es el que venga de entre los muertos, sino lo que hay en el corazón de ellos. Mas Abraham le dijo en el 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra a los que la predican, la ley y los profetas, tampoco, oiga hermano, tampoco se persuadirán, aunque alguno le levantare de los muertos. Muchos pueden oír testimonios de cosas grandes en los demás, muchos pueden estar oyendo la verdad, que es la palabra de Dios, y es posible que no se conviertan, nunca. Porque ¿qué pudo haber necesitado este rico para convertirse de verdad? Porque aquí vemos que tenía a Abraham por padre. ¿Y entonces qué está haciendo en el Hades? Los judíos, los líderes en el capítulo 3 creían que porque tenían la ley, que porque tenían a los profetas, que porque tenían a Abraham, ellos eran salvos. Porque tenían una religión, ellos eran salvos. Y Juan les dice, Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, los gentiles. Los que ustedes tienen como perros. Los que ustedes tienen como impuros, como malvados, como no merecedores, de ellos puede levantar Dios hijos. O sea, de ellos puede hacer mejores que ustedes. Increíble, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tremendo lo que el Señor les habló a través del capítulo número 16. Ahora, es cierto que Dios es fiel a sus promesas, pero ahora surge una nueva filiación de Abraham. Esto es increíble, hermano. Ellos eran el final de la antigua dispensación. Y qué triste es llegar al final y no cambiar. Qué terrible. El final era Cristo. Ellos vieron a Cristo, el cumplimiento de toda la Escritura, el cumplimiento de todas las promesas para ellos. Ahí estaba finalizando en Cristo como las arenas del mar, porque el fin de la ley era Cristo, y ahí comenzaba la promesa a Abraham, que como las estrellas sería su descendencia. Entonces ellos tenían la opción de ser, veámoslo humanamente, ellos tenían la opción de elegir si terminaban siendo como las arenas del mar, creyendo en el Mesías esperado, como los 500 que estuvieron en su ascensión, o ser como las estrellas del firmamento. Pues no decidieron ser ni reino ni iglesia. Entonces la pregunta es, ¿quién os enseñó a huir de la ira? Entonces, repito, Dios fiel a sus promesas,
Pero ahora surge una nueva filiación de Abraham, como las estrellas, que no depende de la comunidad de sangre, sino que es suscitada y creada por Dios. No es por parentesco. Y como hace unos días dije, algunos están creyendo porque, este es más común cuando dicen, yo de la chancleta, yo lo dije, de la chancleta de mi abuela me voy a agarrar, del delantal de mi madre me agarro yo. No, imposible. Una falsa esperanza. Así como la religión es una falsa esperanza. Esto lo dice la palabra, esto no lo digo yo, hermano. No sería tan estúpido en decir algo como parte mía, lo dice la palabra. Y el que tenga problemas con Dios, porque Él lo dijo. Y cosa horrible es caer en las manos de un Dios vivo. Si las cosas que lo representaban no los cambió, no los cambiaría el cumplimiento perfecto, Él. Si las cosas que representaban, las cosas que indicaban algo, no los cambió a ellos, tampoco los cambió. Por eso fue tremenda la respuesta de Abraham. Si aunque uno de los muertos se levante a predicarles, a decirles, no se persuadirán. Es que quiero decirle algo, si el estar oyendo la palabra de Dios no nos ha cambiado, no nos cambia nada. Cristo se nos puede aparecer. Y no se puede aparecer. Porque no es la forma en la cual uno se convierte. Es como cuando teníamos la falsa esperanza, que me haga un ojito así, yo voy a creer. ¿Se acuerdan? Uno cuando estaba niño y estaba joven, no, ojalá me levante la mano, me apache el ojo. Nunca llegó eso, gracias a Dios. Porque era lo peor que nos pudo haber pasado. Eso es como cuando alguien va donde el brujo o la bruja y que le diga lo que realmente pasa. Es lo peor que le pueden decir, la verdad, porque ahí va a quedar enganchada o enganchado. Ese era el tiempo de la finalización de esa dispensación y no cambiaron. Repito, estaba a punto de comenzar una nueva dispensación, una nueva filiación por fe y no por la ley. Imagínense, si ellos no pudieron entrar por la ley, que era difícil, pero tampoco entraron por la fe, que no era hacer nada, sino creer. En el primero era hacer y en el segundo era creer, y ni haciendo ni creyendo. Les tocamos flauta y no bailasteis. Les endechamos y no entristecisteis. Qué tremendo, hermano. Qué difícil somos los humanos. Por eso nos tienen que mandar a la escuela de la hormiga, a la escuela del conejo, a la escuela de la langosta y a la escuela de la araña. Los que vinieron anoche saben qué estoy diciendo. Animales irracionales, pero saben cuál es lo bueno para ellos y de su interés. Tanto para comer, para vivir, como para ayudarse y como para disfrutar un palacio. Amén. Permítame terminar en algo porque el tiempo se me acabó. Leámoslo para terminar. Lucas 3. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún
de estas piedras. Qué triste sería, tengo que terminar por el tiempo, qué triste sería, hermano, que aquel que nosotros consideramos insignificante, que no conoce al Señor, que no sabe de la palabra, que no cree en nada, Dios nos diría, yo puedo hacer hijo a ese que no tiene nada, y tú que lo tienes todo, no das frutos de hijo. Qué triste sería eso. Por eso, algunas veces, aquellas personas que nosotros consideramos que en las que menos pensamos nos llegan a superar a nosotros en Cristo. Llegan a ser mejores que nosotros en Cristo. Que eso a nosotros no nos pase, porque si nos pasa, entonces somos una generación de desobediencia. De nada sirve que nos hemos bautizado si en nosotros no hay frutos. Note que no habla de una perfección, habla de frutos dignos de arrepentimiento. Que se nos note que nuestra vida no es la misma. Que se nos note que sufrimos por las áreas que no hemos podido cambiar. Que nos sentimos mal cuando vemos nuestra deformidad en el espejo del alma, que es la Escritura. Y que vengamos al culto como aquel publicano que no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro al cielo, sino que al contrario golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Y el otro qué decía? ¿Y cuál fue la respuesta final del Señor? Espero que hoy, esta mañana, nosotros podamos salir como ese publicano. Amén. Y recordarse que la religión es una falsa esperanza. Buen Dios y Padre eterno, sabemos que no te cansarás de hablar a nuestra vida, Señor. Y nos sentimos bienaventurados, nos sentimos dichosos. Es difícil cambiar verdaderamente nuestra vida, Señor. Y por eso recurrimos a la religión. La iglesia la hemos convertido en una religión. La alabanza la hemos convertido en un rito, en una ceremonia. Y aún la predicación de tu palabra. Pero esto lo hacemos sencillamente para evitar ese cambio en nuestra vida. Somos como Adán y Eva, que cuando oyeron tu voz y sintieron tu presencia, huyeron de ella y fueron a esconderse detrás de los árboles. Algo que imposiblemente los cubría, los protegía. Usted sabe lo que es cubrir, hermano, espiritualmente. Es que nos escondimos de ti. ¿Cuántos andamos escondiéndonos de Dios? Hermano, este lugar no lo puede cubrir a usted. Este ministerio, en el contexto de lo que se ha enseñado, este ministerio no lo puede cubrir a usted ni me puede cubrir a mí. Yo no me puedo cubrir con el nombre del ministro. Eso no me cubre. Si yo me cubro como ministro, estoy ocupando ese puesto como un árbol, como una religión. Señor, ayúdanos a que en nosotros haya un verdadero arrepentimiento. Señor, que si vamos a descender, primeramente en nuestro corazón hayamos descendido. Quizás al principio seremos como un Naamán, que fue persuadido por sus criados. Pero quizás hasta después de la sexta vez, él lo hizo de corazón. Y es por eso que a la séptima, él salió restaurado. Señor, los que estamos en este lugar oyendo esta palabra, los que están oyendo oirán esta palabra.
¿Por qué sumergida vamos? ¿La segunda? ¿Y no hay cambio? ¿La lepra sigue en nosotros? Vamos por la tercera vez, hermano. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que esta sea la séptima. Y todo nuestro ser será restaurado. La lepra será quitada. Y la carne de nuestro cuerpo se verá como la carne de un bebé. Suave, tierna, preciosa, delicada. Señor, gracias por tu palabra, porque siempre saca a luz nuestra vida mediocre, siempre saca a luz nuestra vida de pecado, nuestra vida de desobediencia y nuestra vida de rebeldía. Y gracias, Señor, porque esto es personal, esto es individual, esto no es por agradar a mis padres. Tú sacas a luz eso. Esto no es por agradar a mis hijos. Tú sacas a luz la verdad que hay en mi vida. Señor, yo quiero también esta mañana ocupar este momento. Si hay alguien que necesita entregar verdaderamente su vida al Señor, si hay alguien, yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Quizás usted alguna vez ha aceptado a Cristo, pero no lo hizo de corazón. Usted está consciente de eso. Es posible que hoy sea su día de salvación. Solo usted y Dios lo sabe. ¿Hay alguien que necesita entregar su vida al Señor verdaderamente? Póngase de pie y vamos a orar por usted. Yo espero, hermano, yo no puedo juzgarlo, pero espero que usted esté seguro de lo que una vez hizo y que se mantenga y que usted esté consciente de que ha habido cambio en su vida. Gracias, bendito Dios. Y aquellos que hemos pasado a tu altar, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Ayúdame, Señor, a no rendirme ante las áreas fuertes de pecado en mi vida, débiles espiritualmente. Señor, que eso no pueda más que lo que tú estás haciendo o de las decisiones que yo he tomado en este caminar. Señor, que no sea más fuerte que mi aceptación cuando te reconocí como mi Señor y Salvador. Que no sea más fuerte que aquel día que yo tomé la decisión de bautizarme, de sepultar mi antigua vida y nacer a una nueva. Señor, que esas áreas con las que estoy luchando no sean mayores a mis decisiones espirituales. Señor, que esas áreas no sean más fuertes que en mí congregarme, que no sean más fuertes que el servicio que he adquirido para ti, Señor. Señor, por favor, sé propicio. Aquí estoy en tu altar, Señor. No me da vergüenza, Señor, pasar a tu altar. No me importa lo que mi alma sienta, ni tampoco lo que los demás puedan pensar de mí. Señor, voy a pasar cuantas veces sea necesario. Porque si puse mis miembros para la iniquidad durante toda una vida, ¿por qué no voy a poder poner mis miembros para la justicia, para lo que es bueno, para que sean limpios o limpiados por tu gracia? Señor, que haya descendido de todo corazón esta mañana a mi Jordán. Gracias, Padre, y bendice a mis hermanos valientes, dignos, merecedores de alabanza. Señor, bendícelos, ayúdalos. Señor, ellos son las ayudas que nosotros necesitamos. Esta es la gente que es puesta a predicar tu palabra, Señor. Señor, no los sueltes, por favor, te lo suplico. En el nombre de Jesús, y hermano, yo quiero bendecirlo. Usted que está aquí enfrente, yo quiero bendecirlo. Que no ha sido en vano
Ese pasar al altar es un hilo más que se ha roto de ese lazo que lo atormenta y que nos atormenta. Es un eslabón que ha sido quitado a esa cadena que lo mantiene cautivo, nos mantiene cautivos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y ven, Espíritu.